En esta ocasión vamos a hablar de las palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones y si al paciente le debe preocupar el hecho de sentirlas o no sentirlas? Las palpitaciones son un síntoma muy frecuente en el consultorio de cardiología. De hecho, una de las consultas más frecuentes son las palpitaciones. A la hora de hablar de palpitaciones, es muy frecuente que la gente confunda o lo tome como equivalentes la palabra palpitaciones, taquicardia, de arritmias. Estas no son sinónimos, sí tienen cierta relación una con la otra, pero son completamente síntomas o signos distintos. ¿Qué son las palpitaciones? Palpitaciones es la percepción o sensación de los latidos cardíacos, como si el corazón estuviera latiendo con violencia, acelerado o el simple salto o falta de algún latido. Generalmente es una sensación desagradable para el paciente, que suele generar una retroalimentación psíquica. ¿Qué quiero decir con esto? Que con las palpitaciones uno baja el umbral de percepción y el paciente suele sentir más frecuente o más intensas las palpitaciones en posteriores eventos. La taquicardia es el simple incremento de la frecuencia cardíaca en un determinado lapso de tiempo. Generalmente se toma por taquicardia a los latidos por arriba de los 100 latidos por minuto. Esto es muy frecuente, inclusive cuando uno hace ejercicio, el corazón late por arriba de los 100 latidos por minuto, o inclusive con ciertas drogas o tóxicos o medicamentos también puede producir taquicardia. La taquicardia puede estar acompañada de palpitaciones, como no. Otra palabra que el paciente suele confundir es las arritmias. ¿Qué es la arritmia? La arritmia es simplemente la alteración del ritmo cardíaco. No todas las arritmias son taquicardias, porque justamente algunas arritmias se generan por bradicardia. ¿Qué es una bradicardia? Es la disminución del pulso cardíaco, generalmente por debajo de los 60 latidos por minuto. Es decir, una arritmia puede ser producida por una taquicardia o por una bradicardia, que es justamente la disminución de la frecuencia cardíaca. En el consultorio, el paciente refiere las palpitaciones de diversas maneras. Lo más frecuente es que siente el latido del corazón, ya sea en el pecho o en el cuello. Estos latidos pueden ser rápidos, muy fuertes o inclusive algunos pacientes describen como una sensación de revoloteo en el pecho o en el cuello. Esto es muy típico de las palpitaciones y en algunos pacientes la describen como un latido que falta o salta al latido normal. En la vida de un paciente, las palpitaciones pueden ser muy frecuentes, como un episodio diario, hasta varios episodios diarios, o muy infrecuentes, un episodio mensual o un episodio anual. Todo depende del paciente y de las palpitaciones del mismo. El médico seguramente me va a preguntar, ¿qué tan frecuentes sientes las palpitaciones? ¿Con qué regularidad en el día? Si hay ciertos momentos en el día que son más frecuentes que otros momentos en el mismo. Algunas son nocturnas, otras son de la actividad diaria, del ejercicio, de la caminata. Es muy frecuente que el propio paciente note que hay ciertas actitudes, alimentos o actividades que suelen disparar las taquicardias. Esto seguramente se le va a preguntar. Es muy importante saber tomarse el pulso. El pulso es un signo muy importante a la hora de la consulta. Es aconsejable tomar el pulso con 3 o 2 dedos. No se aconseja con el pulgar justamente porque tiene menor sensibilidad. Uno debe tomar el pulso con 2 o 3 dedos. Buscamos el pulso, esto hay que practicarlo antes, ¿sí? No en el momento de las palpitaciones porque va a ser difícil, sino en casa practicarlo. Con 3 o 2 dedos, buscarse el pulso y contar cuántos latidos sentimos en 10 segundos o 15 segundos. Y de acuerdo a la cantidad que sentimos, lo multiplicaremos para completar el minuto. Por ejemplo, si tomamos cuántos latidos tengo en 15 segundos, debo multiplicar por 4 para obtener cuántos latidos tendré en un minuto. Si al paciente le cuesta encontrar el pulso a nivel de la mano, tenemos la opción del cuello. Lo mismo, con 2 o 3 dedos, nos tomamos del cuello, buscamos el latido del corazón y repetimos lo mismo. Tomamos cuántos latidos tenemos en 15 segundos y lo multiplicamos por 4. Si yo tomo en 30 segundos, lo tendré que multiplicar por 2 para llegar al minuto o 60 segundos. Así, cuando sintamos las palpitaciones, es un dato muy importante tomarnos el pulso durante la misma para saber a qué frecuencia está trabajando el corazón. Y así podremos saber si tengo una taquicardia o si tengo el ritmo normal
no está acelerado, pero siento las palpitaciones, que eso no es ni una arritmia ni una taquicardia, es simplemente palpitaciones, es el hecho de sentir el latido del corazón. Y por último, otro dato importante que le podemos brindar a nuestro médico es cuánto duran esas palpitaciones y si hay algún evento o actividad que la frene o inclusive la despierte. Por ejemplo, es muy común que los pacientes que refieren palpitaciones nos comenten sobre la cesación de la misma al inhalar hondo, inclusive al toser. El paciente tose o inhala profundamente y automáticamente las disminuye o corta las palpitaciones. Todos estos datos son muy útiles a la hora de la consulta, pero siempre la consulta es ambulatoria. El paciente también debe saber cuándo buscar ayuda en forma urgente. En forma urgente significa concurrir a una guardia o a un sistema de emergencias médicas. Es muy importante saber que el paciente debe concurrir inmediatamente a un centro de atención cuando las palpitaciones se acompañan de dolor de pecho o dolor de mandíbula, falta de aire o una sensación de ahogo inminente. También si las palpitaciones se acompañan de un episodio de pérdida del conocimiento, lo que llamamos síncope o desmayo, también es motivo urgente de consulta a un sistema de emergencia. Aquel paciente que posee cardiopatía, ya sea cardiopatía isquémica, que haya tenido un infarto o posea cardiopatía valvular, que tenga un problema en sus válvulas cardíacas, también es aconsejable que consulte a un sistema de emergencia ante el síntoma de palpitaciones. ¿A quién debo consultar ante el síntoma de palpitaciones? Cuando un paciente sufre de palpitaciones, directamente tiene que ir al cardiólogo, que es el médico especialista en el corazón que le va a saber aconsejar y escuchar sobre sus problemas. Dentro de la cardiología hay una especialidad que es relativamente nueva, que es electrofisiología, que es el médico cardiólogo que se dedica a las arritmias y marcapasos. Justamente a estos médicos especialistas en arritmias y marcapasos, los pacientes van a ser derivados por su cardiólogo. ¿Cuándo se lo deriva? Cuando el cardiólogo sospecha de que sus palpitaciones pueden ser por una arritmia. El cardiólogo le va a preguntar sobre los síntomas, va a hacer un examen físico completo, va a buscar antecedentes familiares o personales que tengan cierta relación con sus síntomas y seguramente le hará un electrocardiograma. El electrocardiograma es fundamental para discriminar ciertos tipos de arritmias en el paciente. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el electrocardiograma, cuando se le realiza al paciente en la consulta, no sufre palpitaciones. Entonces es una prueba complementaria muy útil, pero que no nos llega a dar un diagnóstico en la gran mayoría de los pacientes. Por eso, frente a pacientes que tienen palpitaciones ocasionales repetitivas, existe el Holter. El Holter es un aparato de 24 horas que el paciente lleva consigo a su casa. Es un aparato como un celular que lo guarda generalmente en el bolsillo y durante 24 horas está registrando el ritmo cardíaco. Y podemos detectar ciertas arritmias o qué sucede en el corazón en el momento que tengas las palpitaciones. Es importante también el ecocardiograma Doppler. Este es un estudio complementario que, si bien no nos va a hacer un diagnóstico de las palpitaciones, nos va a permitir saber si el paciente posee o no posee cardiopatía, ya que es muy distinto el tratamiento para pacientes que tengan palpitaciones con cardiopatía que aquellos que no tengan cardiopatía en el ecodoppler. Una ergometría también es un examen complementario útil, sobre todo en aquellos pacientes que sufren palpitaciones relacionadas con el ejercicio o con la actividad física. La ergometría es una prueba de esfuerzo justamente con un monitoreo electrocardiográfico continuo y vamos a poder investigar el ritmo cardíaco durante el ejercicio. Por último, frente a los pacientes que sufren palpitaciones en forma muy esporádicas, el Holter o el electro no nos va a ser de mucha utilidad, ya que sus síntomas son muy infrecuentes. Para esto hay otros estudios complementarios, ¿sí?, que es el Holter de 7 días o lo que uno llama una registradora de eventos. Son equipos que no son muy frecuentes en el uso cotidiano del consultorio de cardiología, pero que nos pueden llegar a servir frente a ciertos pacientes que sufren palpitaciones en forma muy esporádica. Estos son el Holter de 7 días, que es un Holter de 24 horas, pero prolongado en el tiempo, que dura hasta 7 días, o una registradora de evento. La registradora de evento es un aparato muy parecido al Holter,
lo único que el paciente la activa frente a las palpitaciones. Si no tengo palpitaciones, no la activo. Si tengo palpitaciones, activo el sistema y me permite registrar los síntomas. Por último, existe un último estudio cardiológico que los practican los electrofisiólogos, que es el estudio electrofisiológico. Este estudio está recomendado para pacientes muy puntuales, en el cual sufren de palpitaciones que son muy sugestivas de arritmia, pero por ningún método complementario no invasivo se ha logrado tener un diagnóstico. Frente a estos pacientes, a veces es muy necesaria hacer el estudio electrofisiológico, que consiste en un cateterismo en el cual se va a estudiar los circuitos eléctricos del paciente, ya que la arritmia que produce palpitaciones es una alteración en el circuito eléctrico del paciente y la mejor forma de estudiarla es mediante un estudio electrofisiológico. Pero este último es un estudio mínimamente invasivo. Quiere decir que necesitamos hacer un cateterismo para acceder al corazón y hacer el estudio afín. El paciente muchas veces a la consulta concurre muy afligido por los síntomas de palpitaciones. Y la pregunta más frecuente es, ¿me debo preocupar? Por suerte, la mayoría de las palpitaciones son benignas. Quiere decir que no hay un riesgo para la vida del paciente. Pero ante la pregunta esta que me suelen hacer los pacientes, siempre le aconsejo, no me debo preocupar, pero siempre después de haber consultado al cardiólogo y haberme hecho los estudios complementarios afines para asegurarme que mis palpitaciones no son malignas.